quiero que pienses en la última vez que sentiste un antojo, no el hambre normal de las 3 de la tarde. Estoy hablando de ese antojo específico, ese que aparece de la nada a las 11 de la noche, el que dice exactamente lo que quiere, el chocolate, la pizza fría, la bolsa de papas que estaba al fondo de la alacena y que sabías que no debías abrir. Ahora quiero que imagines algo. ¿Qué pasaría si esa voz simplemente desapareciera? No porque hicieras dieta, no porque tuvieras más fuerza de voluntad, sino porque algo en tu cerebro dejó de enviar la señal. Eso ya está pasando, en este momento, en millones de personas alrededor del mundo. Los medicamentos GLP-1, los que conoces como Ozempic o Wegovy, pasaron de ser un tratamiento para la diabetes a convertirse en el fenómeno farmacológico más grande de los últimos 50 años. Hoy los usan actores de Hollywood, directores ejecutivos, atletas y millones de personas comunes que simplemente querían perder peso. Y todo el mundo está hablando de cuánto peso perdieron, de cómo cambiaron sus cuerpos, de los antes y los después. Pero nadie está hablando de lo que de verdad está pasando aquí, porque esto no es una historia sobre kilos, es una historia sobre el deseo. Y el deseo, como vas a ver en los próximos minutos, mueve absolutamente todo en tu vida. Lo que comes, lo que compras, lo que buscas, lo que amas, quién eres. La pregunta que necesitamos hacernos hoy no es si estos medicamentos funcionan. La pregunta es qué le pasa al mundo cuando millones de personas empiezan a desear menos. Para entender por qué esto es tan importante, primero necesito que olvides lo que crees saber sobre el hambre. Durante décadas pensamos que era simple. El estómago se vacía, manda una señal, el cerebro dice come y listo. Biología básica. Pero resulta que el cerebro nunca fue tan simple. El hambre real no vive en el estómago, vive en el sistema de recompensa, en los circuitos de dopamina, en la memoria. Cuando sientes ese antojo a las 11 de la noche, tu estómago no está pidiendo energía, tu cerebro está recordando, está reviviendo la última vez que tuviste ese chocolate, esa sensación de placer, esa recompensa, y está diciendo, quiero eso de nuevo, ahora, lo cual explica algo que todos hemos vivido. Puedes acabar de comer y todavía querer postre, no porque tengas hambre, sino porque tu cerebro aprendió que después de la cena viene el dulce, y ese patrón está grabado tan profundo que el estómago lleno no tiene ningún poder sobre él. El hambre no es física, el hambre es historia, es memoria, es un hábito construido durante años, reforzado cientos de veces, codificado en tus circuitos como una ruta sin retorno, y los GLP-1 actúan exactamente en ese punto. No en el estómago, en el cerebro. Lo que hacen es bajar el volumen de esa señal de recompensa. La anticipación se debilita, el impulso pierde fuerza, y sin el impulso el comportamiento cambia. Parece simple, parece solo buenas noticias, pero hay algo que nadie te está contando y lo vamos a ver ahora. Las personas que llevan meses usando estos medicamentos empezaron a reportar algo extraño, algo que no estaba en ningún prospecto. No era solo menos hambre, era menos deseo en general, menos ganas de tomar alcohol, menos compulsión por las compras, menos necesidad de revisar el celular compulsivamente, menos urgencia por la gratificación inmediata de cualquier tipo. Y cuando los científicos empezaron a investigar por qué, encontraron algo que cambia completamente cómo entendemos el comportamiento humano. La dopamina no diferencia entre una pizza y una compra impulsiva, no distingue entre el alcohol y el azúcar. Para el cerebro, todo eso es exactamente lo mismo, una fuente de recompensa potencial, un camino hacia el placer. Lo que esto significa es que cuando bajas el sistema de recompensa, no bajas solo el apetito, bajas el volumen de todo el deseo. Y eso, dependiendo de desde dónde lo mires, puede ser la mejor o la más inquietante noticia que has escuchado hoy. Porque ahora ya no estamos hablando de una pastilla para adelgazar, estamos hablando de una herramienta que modula la intensidad del deseo humano en general. Y eso nos lleva a una pregunta que la ciencia todavía no sabe responder del todo. Si podemos modular el hambre, ¿qué otros impulsos podríamos modular? ¿Y quién decide cuáles? Antes de responder eso, necesitas ver qué está pasando afuera de los laboratorios, porque el mercado ya sacó sus propias conclusiones. Las grandes cadenas de comida rápida llevan meses en reuniones de emergencia, no porque de repente les importe tu salud, sino porque sus ventas de porciones grandes están cayendo en los mercados con mayor adopción de GLP-1 y necesitan adaptarse o perder dinero. McDonald's, Wendy's, PepsiCo, todas están rediseñando,
Porciones más pequeñas, más proteína, menos ultraprocesado, no por convicción, por supervivencia. La industria del alcohol está monitoreando los datos de consumo semana a semana. Las plataformas de delivery están ajustando sus algoritmos de recomendación. Los supermercados están moviendo los productos del pasillo de los snacks. Todo el mundo está respondiendo a algo que todavía no tiene nombre oficial, pero que en las salas de juntas se llama así: el cliente que ya no desea tanto. Y cuando el mercado responde a escala, moldea cultura. Lo que antes era una porción normal empieza a verse como exceso. Lo que antes era indulgencia cotidiana se convierte en algo extravagante. Los estándares se desplazan, las normas sociales cambian. Pero aquí está la diferencia fundamental con cualquier otro cambio cultural de la historia. Esto no viene de abajo, no es un movimiento, no es una generación que decidió vivir diferente. Es una alteración farmacológica del deseo en escala masiva y está ocurriendo más rápido de lo que ningún filósofo, economista o psicólogo estaba preparado para procesar. Eso ya es enorme por sí solo, pero el efecto más silencioso, el que más importa, todavía no lo hemos visto. Y es el que vive adentro de cada persona que toma estos medicamentos. Hay algo que casi nadie te dice cuando empieza a tomar estos medicamentos, algo que no aparece en los estudios clínicos porque los estudios clínicos miden el peso, no las emociones. Piénsalo así, por décadas, la comida no fue solo combustible, fue la herramienta de regulación emocional más accesible que existía, no la más saludable, pero sí la más disponible, la más barata, la que siempre estaba ahí. Cuando estabas estresado por el trabajo, comías. Cuando peleabas con alguien que quieres, comías. Cuando te sentías solo a las 11 de la noche y no sabías por qué, abrías el refrigerador, no porque tuvieras hambre, sino porque necesitabas algo, y la comida era lo más fácil. El GLP-1 apaga el impulso, pero no resuelve lo que estaba debajo del impulso. La estructura emocional sigue intacta, debajo de la superficie, buscando una salida. Y el cerebro, cuando pierde una fuente de recompensa, no simplemente descansa, busca otra. A veces esa búsqueda lleva a lugares mejores, más ejercicio, más conexión social, más foco, pero a veces lleva a un silencio extraño que la gente describe como un vacío, una sensación de que algo falta, aunque no sepan exactamente qué, porque lo que falta no es la comida, lo que falta es la herramienta que usaban para no sentir. Y si quitas esa herramienta sin construir otra, el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Esto no significa que los medicamentos sean malos, significa que son una herramienta poderosa que muchas personas están usando sin el contexto psicológico que necesitan para usarla bien. Y eso nos lleva al punto final, el más importante de todos. Quizás no estamos viendo el fin del hambre, quizás estamos viendo el principio de una era completamente nueva, una en la que el deseo deja de ser algo que simplemente te ocurre y pasa a ser algo que puedes administrar, ajustar, elegir. Y eso cambia todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos, cambia cómo pensamos la disciplina. Si el impulso puede reducirse con una inyección semanal, ¿qué significa realmente el autocontrol? ¿Sigue siendo una virtud o se convierte en un lujo para quienes no tienen acceso al medicamento? Cambia cómo pensamos la identidad. Si el deseo moldea las decisiones y las decisiones construyen quién eres, ¿qué pasa cuando el deseo viene regulado desde afuera? Cambia cómo pensamos la igualdad, porque el acceso a estos medicamentos no es igual para todos. Quienes los tienen van a navegar el mundo con el volumen del deseo en un nivel, quienes no los tienen en otro. Y esa brecha todavía no tiene nombre. Por primera vez en la historia, el comportamiento humano puede ser modulado no solo por el ambiente, la cultura o la educación, sino por una intervención química dirigida directamente al sistema que genera el querer. Y eso no es un detalle médico, es un cambio civilizatorio. Estamos al inicio de algo mucho más grande que un tratamiento para la obesidad. Estamos ante una transformación en la relación entre biología, deseo y poder, y la mayoría de nosotros todavía no lo está viendo porque estamos demasiado ocupados mirando el número en la balanza. Así que te dejo con la pregunta que no me deja dormir desde que empecé a investigar este tema. Si tuvieras la posibilidad de apagar tus deseos, ¿lo harías? Y si no pudieras elegir porque alguien ya lo decidió por ti, porque cuando aprendes a apagar el impulso, también aprendes que ese impulso nunca fue solo sobre la comida. Déjame tu respuesta en los comentarios. Te veo en el próximo video.